Hola, mi nombre es Ana María Robles, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la carrera de Derecho y en la materia de Derecho del Trabajo 3. Hoy les estaré hablando un poco referente a los conflictos colectivos en Venezuela, la huelga y el arbitraje, y cuáles son los artículos que regulan estos temas en la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. Ahora bien, los conflictos colectivos son medios de modificar las condiciones de trabajo, reclamar el cumplimiento de convenciones colectivas u oponerse a cualquier medida de cualquier índole. Cabe señalar que los conflictos colectivos se tramitarán según lo tipificado en la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, según el artículo 472. Clases de procedimiento. La ley establece dos clases de procedimientos de solución de conflictos, la autocomposición y la heterocomposición. En la primera se encuentra la negociación, la conciliación, la mediación y la consulta, mientras que en la segunda se encuentra el arbitraje y la decisión judicial. Mediación para la solución pacífica previa al conflicto. Artículo 473. Se establece que los funcionarios del trabajo procurarán la solución armónica de las diferencias que surjan entre el patrono y los trabajadores, aún antes de que las mismas se revistan de carácter conflictivo por hecho. Ahora bien, existen ciertas negociaciones previas, artículo 474. Se establece que al tener conocimiento de que está planteada o por plantearse una diferencia de naturaleza conflictiva, el inspector de trabajo procurará abrir una etapa breve de negociación entre el patrono y la organización sindical. En los casos de notificación a la Procuraduría General, se establece que cuando se plantea un conflicto colectivo relacionado a algún servicio público u organismo dependiente del Estado, el inspector del trabajo notificará de inmediato a la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría Estatal o a la Sindicatura Municipal. Ahora bien, las causas de un pliego conflictivo. Artículo 476. Se señala que el procedimiento conflictivo comenzará con la presentación a la Inspectoría de un Trabajo de un pliego de peticiones, la cual debe cumplir con las siguientes condiciones: que el patrono haya dejado de asistir a la negociación de la convención colectiva, que haya culminado los lapsos para la negociación de la conexión colectiva del trabajo, que se hayan agotado los procedimientos conciliatorios o cuando el patrón haya incumplido los acuerdos derivados de las negociaciones. ¿Qué pasa? Se establece la prohibición de nuevos planteamientos, artículos 477. Se señala que una vez presentado un pliego de peticiones, desde su discusión hasta su solución definitiva, la organización sindical no podrá presentar nuevos planteamientos ni reclamos. Notificación al patrono del pliego. Se señala en el artículo 478 que dentro de las 24 horas siguientes de haber recibido el pliego de peticiones, el inspector del trabajo enviará una copia al patrono. Junta de conciliación. Artículo 479. Se señala que una vez admitido el pliego, el inspector de trabajo solicitará a la organización sindical por una parte y al patrono por la otra la designación de dos representantes principales y de un suplente. Esto se debe realizar las 24 horas siguientes de haber recibido el pliego. Los representantes sindicales de la Junta de Conciliación deberán ser trabajadores de la entidad. Igualmente, el patrono o trabajadores directivos. Ninguna sesión podrá constituir válidamente se podrá constituir válidamente sin la asistencia de un representante por lo menos. Se señala el acuerdo de la Junta de Conciliación, artículo 480. La Junta de Conciliación continuará reuniéndose hasta que se haya acordado la recomendación unánime aprobada o que se haya decidido que la conciliación es imposible. En caso de que la conciliación sea imposible, se debe de realizar un informe estableciendo algunas de las siguientes condiciones: que el arbitraje insinuado por el presidente de la Junta ha sido rechazado por ambas partes, o que el arbitraje aceptado o solicitado por una de las partes es rechazado por la otra.
Ahora bien, cuando el conflicto es de varias entidades de trabajo, artículo 481, debe plantearse ¿cómo explico? Cuando se plantee un conflicto colectivo de trabajo de diversas entidades de trabajo que forman parte de una misma rama de actividad, ya sea económica, agrícola, industrial o comercial o de servicios, podrá tramitarse un conflicto como uno solo y se podrá acordar la designación de una sola junta de conciliación. Ahora bien, la huelga. Según el artículo 486, la huelga es la suspensión colectiva de las labores de los trabajadores interesados en el conflicto de trabajo. El derecho a la huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause daños irremediables a la población. La base constitucional de la huelga se encuentra en la Constitución, en el artículo 97, donde señala que todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga dentro de las condiciones establecidas en la ley. Pero la huelga tiene que tener ciertas características, según la doctrina y la jurisprudencia. Se señala que la huelga constituye un motivo de suspensión de trabajo. Se trata de una suspensión mayoritaria de los trabajadores. El sujeto de la huelga no debe ser un trabajador individual considerado, sino el colectivo. Se señala que el móvil de la huelga se debe demarcar en los siguientes fines: conseguir el equilibrio entre diversos factores de producción, exigir el cumplimiento de un contrato colectivo o exigir la revisión de los salarios, cuando así se establezca en la convención colectiva. La huelga tiene que tener ciertos requisitos, como lo son la presentación de un pliego de peticiones, que se haya fijado los servicios mínimos indispensables que no deben de paralizarse y que hayan transcurrido 120 horas desde la admisión del pliego de peticiones. Ahora bien, se señala que los servicios mínimos indispensables, según el artículo 483, son aquellos cuyo mantenimiento y seguridad no deben detenerse ni paralizarse por la conservación de maquinarias, cuya paralización perjudique la reanudación de los trabajos. Producción de bienes y servicios esenciales, artículo 484. Se señala que se considera esencial la producción de bienes y servicios cuya paralización cause un daño a la población. Ejercicio del derecho a la huelga, artículo 489. Se señala que el tiempo de servicio de un trabajador no se considerará interrumpido por la ausencia al trabajo por motivo de huelga. Además, la entidad de trabajo donde se desarrolla la huelga no podrá trasladar ni cambiar desde otros centros a trabajadores para que realicen labores de los que participan en la huelga. Y los trabajadores, durante el ejercicio del derecho a la huelga, estarán protegidos por el fuero sindical, conforme a la ley. El trámite de huelga solidaria. Se señala que para tramitar una huelga solidaria se debe cambiar el pliego de peticiones por una declaración solidaria. La Junta de Conciliación está constituida por el inspector con 2 representantes y un suplente, igual del patrono y de los trabajadores, que serán los que representen a todos los que afecte la huelga solidaria. La huelga solidaria tendrá un carácter accesorio de la huelga respectiva o de la huelga principal. Y esta no da lugar a arbitraje. El arbitraje obligatorio. Artículo 492. En el caso de huelga, que por su extensión, duración u otras circunstancias graves que pongan en peligro inmediato la vida o la seguridad de la población, se señala que el ministro del Poder Popular con competencia en materia del trabajo, mediante una resolución motivada, dará por terminado el procedimiento conflictivo y por lo tanto la huelga se someterá al conflicto por arbitraje. Solución de los conflictos colectivos. Se denomina conciliación el acuerdo entre 2 posturas que estuvieron encontradas en el pasado. ¿Qué pasa? La permanencia en sociedad requiere que se busquen o se asuman continuamente actitudes y posturas que sean convenientes y beneficiosas para las partes que intervienen en el conflicto, con el fin de solucionarlos. Junta de arbitraje. Artículo 493.
La Junta de Arbitraje se encuentra formada por 3 miembros, uno elegido por los patronos, uno elegido por los trabajadores y uno elegido por mutuo acuerdo. Cabe señalar que si estos no se ponen de acuerdo en elegirlos, será el inspector de trabajo quien los designará. Estas personas elegidas no pueden estar relacionadas con las partes del conflicto. Decisiones de la Junta de Arbitraje. Artículo 494. Esta será presidida por el tercer integrante de la Junta. Y estos se reunirán en la fecha, hora y lugar que éste indique. Y las decisiones serán tomadas por mayoría de votos. Las atribuciones de la Junta de Arbitraje, artículo 495, tendrán la misma facultad de investigación que un tribunal ordinario y sus audiencias serían públicas. Además, sus decisiones serán inapelables. Queda salvo el derecho de las partes de acudir a los tribunales de trabajo para solicitar que se declare la nulidad cuando alguna decisión sea contraria a la ley. El laudo arbitral debe ser dictado 30 días siguientes a la fecha en que se haya constituido la Junta de Arbitraje. Este debe ser público y publicado en Gaceta Oficial y es de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, ya para finalizar, se señala que estos son los artículos tipificados en la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, donde rigen los conflictos colectivos en Venezuela. Entonces, tenemos como referencias bibliográficas la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la referida Ley del Trabajo. Muchas gracias por su atención.